Bueno, bienvenidos a este módulo introductorio de la maestría en biodescodificación cuántica. Vamos a ver generalidades, vamos a hacer un ejercicio que es muy importante porque es cuando nos damos cuenta cómo nuestra vida empieza a marcar de una u otra manera. Entonces, voy aquí a compartirle la presentación. ¿Sí? Bueno, yo soy Marcela Sánchez, soy licenciada máster en programación neurolingüística con hipnosis clínica y introspectiva, terapia regresiva, maestra Reiki, terapeuta de sanación cuántico angelical, terapeuta de registros acásticos y de eh, sanación ancestral. Adicional a eso, más adelante les voy a contar en qué momento entra la biodescodificación a mi vida, cómo empiezo a especializarme en biodescodificación, porque ha sido como un proceso muy importante en el que realmente me ha llevado a decir, estás lista para empezar los cambios en tu vida. Y todo comienza en el año 2012 cuando yo empiezo a trabajar la biodescodificación dentro de un diplomado de programación neurolingüística y ese fue uno de los módulos, me llamó mucho la atención y ahí empezó toda la inquietud. Ese mismo año me especializo en hipnosis y en el 2015 ya entro en el tema de la biodescodificación, pero realmente entré profundamente en el 2017 con el tema de mi desprendimiento de retina, entonces me especialicé con un instituto de Argentina, me especialicé también aquí en Colombia y el año pasado también volví a otra vez a estudiar como para actualizarse uno. Entonces, ahí es cuando como que hizo clic todo en mi vida porque todo como que se juntó de llevar una vida carreras sin entender el porqué. Y ahí es cuando la vida como que te da un pare y te dice, tú no escuchas tu cuerpo, entonces nosotros simplemente vamos a hacer que tú escuches de una u otra manera. Una pregunta, ¿me están escuchando bien? Súper bien. Perfecto. Listo. Sin embargo, voy a ponerme este audífono. Entonces, eh, la biodescodificación, desde mi experiencia que me ha aportado muchísimo porque no solamente me ha permitido trabajar el tema físico, sino también trabajar los emocionales que empiezan a hacer mella en nosotros y esos temas emocionales son los que lo llevan a uno a estar como en parálisis, a decir, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy? ¿Será que sí vale la pena? ¿Cómo voy a hacerlo? Y como que a veces como que uno ve como las cosas sin salida, como las cosas sin movimiento y ahí es cuando realmente empezamos a hacer clic. Es única y exclusivamente en ese momento. Entonces, miremos qué es la biodescodificación. La biodescodificación tiene varios pilares, pero dos pilares de la biodescodificación fuertes son la identidad y el territorio. Eh, y eso es lo que tenemos en común, ¿sí? Nosotros como seres humanos, eso es lo que tenemos en común. La identidad es aquello como yo me identifico, ¿sí? Que a veces entra ese conflicto con el yo soy, entonces le dicen, no, pero es que no te estamos preguntando qué profesión tienes. No, pero no te estamos preguntando qué número de hija eres, pero no te estamos preguntando el nombre. En realidad la identidad hace parte de nuestro proceso y nuestra identificación tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, un aspecto de nuestra vida es el identificarnos con el yo soy. Voy a invitarlos a que hagan el ejercicio de presentarse en ustedes y cuando ustedes estén presentando, en vez de pararse y decir, bueno, Marcela Sánchez, soy magíster en administración de empresas, filósofa, especialista en... No, en vez de hacer todas esas cosas, hay que ponerse uno como en el papel de yo soy. Voy a pedirles que hagan el ejercicio ahí como están. Solamente digan su nombre, sin nada, sin yo soy, solamente su nombre, nombres y apellidos completos. Digan su nombre y apellidos completos. Hola, buenas noches. Yo soy Jimmy Vergel, Jimmy Alonso Vergel Puentes. Sin el yo soy todavía. Bueno, Jimmy, hagamos el Jimmy ejercicio con Alonso, Jimmy. ok, Jimmy Alonso Vergel Puentes. Jimmy Alonso. Ahora voy a pedirte, Jimmy, que tú hagas el ejercicio diciendo yo soy y vas a decir tu nombre y apellidos. Yo soy Jimmy Alonso Vergel Puentes. ¿Dónde hay más fuerza? Bueno, yo soy. En el yo soy.
Y hay momentos que la gente está tan acostumbrada a escucharnos que a veces uno dice, yo soy Nidia Marcela Sánchez Sánchez y se quedan ahí como mirando los qué pasó aquí, o sea, así, hay algo diferente. Y eso le da a uno cierta identidad. Eso hace que nosotros realmente entremos en lo que somos cada uno de nosotros. Por eso es importante que empecemos a utilizar el yo soy, porque es muy fuerte. Además que bíblicamente, si nos pusiéramos a hablar desde la teología, pues eso es muy fuerte. Pero si lo hacemos nosotros desde nuestra humanidad, desde lo normal, identificarnos con el yo soy va a ser totalmente diferente. Entonces, la biodescodificación tiene un apalancamiento muy fuerte en el yo soy, que es la identidad del ser humano. Es como nosotros nos definimos, nos identificamos. ¿Mm? Esta identidad está muy, muy de la mano con el territorio. Una de las premisas de la programación neurolingüística es que el límite no es el territorio, ¿sí? Porque a nosotros pensamos, no, soy colombiano, soy boliviano, soy ecuatoriano, etcétera, y quedamos ahí con el territorio delimitado por unas fronteras, y resulta que nuestro territorio es sin límite. ¿Mm? Entonces, es todo aquello con que yo me defino, ¿sí? Y con lo que yo tengo alguna conexión. Entonces, a veces le dicen a la gente, ay, no, pero tan orgulloso, todo el tiempo habla de mi carro, mi casa, no sé qué, es su territorio, hace parte de su territorio. Y ahora en las etapas de la vida vamos a ver cuáles son los territorios que tiene el ser humano, ¿cierto? Y uno de los territorios es el cuerpo, ese es su primer territorio, por eso la necesidad de cuidar y proteger el cuerpo, porque hace parte del primer territorio. Entonces, voy a pedirles que se presenten de la siguiente manera, sin utilizar nombre, oficios y roles. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Sin utilizar nombres, oficios ni roles. ¿Quién quiere comenzar? Carlos me está levantando la mano. Carlen, a ver, dale. Bueno, yo soy una mujer de 53 años. Vivo en Jumbo, tengo 3 hijos, un nieto y soy una persona muy amable, muy tranquila, mm, muy paciente. Esas son como mi- ¿qué? Las, ¿cómo se dice? Como unas de las cualidades por las cuales Fortalezas. eh, me identifico, ¿sí? Conmigo misma y muchas personas lo dicen, ¿no? Me dicen, no, esta mujer es más fresca que una lechuga. Esa es como, pero también en el mismo sentido me considero como a veces caída del zarzo, porque a veces, pues, he permitido como, bueno, ya he dejado de ser eso, ¿no? Ya he dejado un poco de permitirle y permitirle a la gente cosas. Entonces, así soy, esa soy. Así, profe, ¿era el ejercicio? Así está perfecto. Muy bien. ¿Quién más quiere compartirlo? Bueno, sigo yo, a ver, sigo hablando. Dale, Ya que no puede ni cambiar el nombre en mi pantalla, vea. Ah, imagínese. yo sí dije Bueno, quién es dinámica. Dynamic Trainer. Hoy estoy dinámico, estoy entrenando dinámico. Eh, yo soy Dynamic Trainer. No. Bueno, ahora sí. Yo soy una persona apasionada, eh, inteligente, amoroso, un buen padre, buen esposo, buen hijo, eh, espérate, pucha, es que es bien difícil, eh, que vivo a partir de lo que me gusta, dejo que la vida fluya eh, y ando por la vida en paz y tranquilidad. Soy esa persona en la que pueden confiar. eh,
y en la que pueden, y a la que pueden buscar cuando tengan necesidad de conversar. Soy buen conversador, eh, y soy una persona de buen humor. Muy bien, gracias, Jimmy. Ah, y se me ¿Quién olvidó, más quiere? y muy modesto además. Poderoso. ¿Quién más quiere presentarse? ¿No? Lourdes, nos estamos presentando con el yo soy, pero sin utilizar nombre, oficios, sino solamente con el yo soy para identificar todo lo que nosotros somos. Ni roles tampoco. Entonces quiero. A ver, dale. Ent- Hola a todos. Yo soy alegría y soy bienestar, soy fe y esperanza. Eso soy yo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues quiero contarles algo, que la manera como nosotros nos presentamos, nos identificamos, dice mucho de lo que hay internamente. Este es un bello ejercicio que le pueden hacer a sus consultantes. Quiero que te presentes sin utilizar nombres, roles, oficios, Eh, porque es que ahí es donde sale. Yo sé que aquí tenemos ya un poquito de nivel de conciencia y no nos damos tanto palo, pero hay momentos en que la gente solamente fluye con todo lo negativo. ¿M? Y se da palo y se da palo. Y ahí es donde empieza a salir aquello que debe sanar la persona. Es un bonito ejercicio para hacerlo tanto en terapias individuales como en actividades grupales, porque realmente nos va a ayudar a entender y a desenvolvernos mejor. ¿M? Entonces, recuerden que la manera como nosotros nos expresamos de nosotros mismos está hablando de lo que debemos sanar. Y aquí es donde entra la biodescodificación. Y lo primero que nos preguntamos, ¿qué es la biodescodificación de las enfermedades, cierto? Y para poder comprender esto, empezamos con una serie de preguntas. ¿Por qué la enfermedad? Óyeme, pero ¿por qué a mí me dio la enfermedad? Si es que todavía estoy llena de vida, ¿por qué me dio a mí en este momento, cierto? Porque ahora, no pudo haber sido después, tiene que ser ahora. ¿Mm? ¿Por qué se enferman los niños inocentes? Si son seres tan pequeñitos, ¿por qué se enferman estos bebés con enfermedades terminales? ¿Cierto? Pero ahí viene la segunda parte, que es el comprender cómo sanar. Y para poder sanar es importante comprender desde la bio cuál es la causa y cuál es el sentido de la enfermedad. Las enfermedades están asociadas con la funcionalidad del órgano, ¿sí? Y acá es donde quiero resaltar algo particular. Para, por ejemplo, los maestrantes, nosotros nunca les entregamos el diccionario de biodescodificación. De hecho, ni siquiera lo dejamos en la plataforma, sino lo vamos enviando a medida que van avanzando. El diccionario de la biodescodificación, porque ahora es mucho más fácil decir, no, yo entro y googleo, voy al diccionario de biodescodificación a ver qué significa la enfermedad. Eso lo podemos hacer, pero cuando tengamos ya estudiado por qué la persona se enfermó, porque para todos no va a significar lo mismo la enfermedad. ¿Mm? Pueda que la enfermedad para mí esté mostrando un miedo, pueda que la enfermedad para mí me esté mostrando un proceso de sanación ancestral, pueda que para mí me esté diciendo hay que sanar la manera como naciste, y etcétera. Entonces, cada situación en la persona tiene que empezar a hablarnos de lo que realmente es la causa y cuál es el sentido de esa enfermedad. De lo contrario, no podemos aventurarnos a decir, no, es que en el diccionario dice, esa es una buena base, no la desconocemos, ¿no? Pero en el diccionario dice que si te duele la cabeza es porque hay muchos pensamientos desordenados, posesivos, etcétera, lo que diga en el diccionario. Entonces, es ir un poquito más a personalizar las cosas, ¿sí? Porque no podemos quedarnos únicamente pensando en las generalidades sin aterrizar. La biodescodificación como característica tiene que es
como un zapato a la medida para cada persona, el vestido a la medida. Entonces, ¿qué es en sí la biodescodificación? ¿Y por qué hay que biodescodificar? ¿Qué es lo que yo tengo que biodescodificar? Resulta que nosotros codificamos absolutamente todo en nuestro cerebro. Toda la información que entra a nuestro cerebro la codificamos, le damos un código. Y ese código significa lo mismo aquí o en la Conchinchina. Por ejemplo, eh, un cuadradito con un salidito hacia adelante con 4 ruedas. Ya decimos, ese es un carro, ¿cierto? Ya decimos, eso es un carro. Y vamos a mirar el carro, que significa lo mismo aquí que en las conchinchinas, simplemente es un carro. Nuestro cerebro codifica y es la manera como ese código se imprime en nuestro cerebro. ¿Mm? De tal modo que todos empezamos como a andar dentro de los mismos códigos, porque son como códigos universales que tenemos, la manera como codificamos. Entonces, ¿qué es aquello que se imprime? Están los códigos, pero hay algo que lo imprime. Lo imprime las cosas positivas o las cosas negativas. Única y exclusivamente eso, lo positivo o lo negativo. Si fuera algo neutro, no se imprime y ahí no hay que biodescodificar nada. Biodescodificamos las cosas positivas o las cosas negativas. Y tú dirás, óyeme, pero las cosas positivas se biodescodifican. Claro que sí. Por ejemplo, un niño que le dijeron, es que el niño más inteligente, es el niño más aplicado, es el niño que saca la máxima nota en el colegio, en la universidad, es el niño, mejor dicho, es el niño del pedestal. Y el día que el niño se equivoque, el niño es capaz de ir hasta el suicidio porque dice, o entrar en una depresión porque dice, hoy ya no valgo nada, porque antes valía solamente por las cosas positivas. ¿Sí? Ahora dice el niño, óyeme, tengo que empezar a trabajar y hacerlo mejor. Es que ahora todo decepcioné a la familia y de esto sí, llegan muchísimas consultas. A mí, por ejemplo, me llegan muchas consultas. De hecho, ayer trabajaba con una persona que es que mi familia a mí me da temores por lo que vaya a pensar mi familia, los decepcioné. Ellos tenían la esperanza en mí, en que yo fuera la mejor, en que yo pudiera, etcétera. Y andan en una depresión, en una ansiedad. eh, ¿Y por qué pasó eso? ¿Sí? Yo trabajando con ella, pues claro, ella la tenía en un pedestal. Entonces, fíjate las cosas positivas también cómo nos marcan de manera negativa cuando no las sabemos administrar. Y las cosas negativas, pues también que nos marcan, y esas son las que generalmente decimos, "Ay, tengo que empezar a biodescodificar lo negativo". No, hay cosas positivas que también hay que biodescodificar, que obviamente se van a presentar dentro de un síntoma, y pues ahí es donde pues arrancamos ahí. Pero muy seguramente es esa marca positiva que nos pone y ya no podemos fallar. Entonces también tenemos que tener aquí muchísimo cuidado con todo lo que nos dicen, pero también con todo lo que le decimos sobre todo a los niños. Y ahorita vamos a mirar en qué edades los niños van a grabar más y cómo lo codifican. A ver, Jimmy, Una pregunta, ¿qué es lo neutro? O lo un neutro ejemplo es de que, neutro. ¿un ejemplo? Mm, Mm, Bueno, Jimmy, sigamos contigo. ¿Tú eres casado? sí, 2 veces. 2 veces. Bueno, cuéntanos de la última porque sí que de pronto de la primera, ¿qué tal? Entonces, del segundo matrimonio. ¿Cómo fue ese día del matrimonio? Mm. Eh, ¿Te cuento la historia? Sí, cuéntanos, Nosotros, un resumido, así como. bueno, nosotros nos casamos en una vereda del municipio de Santa Elena en Medellín, que es de donde salen todos los silleteros. Ese día, primero que todo, estaba bastante asustado. Llegué, yo no me había casado por el rito católico, ahora sí lo hice. Llegué y el cura me preguntó si me había confesado. Le dije que por supuesto que no lo había hecho, no, no soy muy de iglesia, soy muy religioso, pero no de iglesia. Entonces me pasó a la sala de, ¿cómo se llama? La casa cural. La Y casa cural, a la sí. casa cural y me vio tan asustado que yo le pedí agua
Me dijo, no, usted no tome agua, tómese un vino y me pasó un jarro así de vino que me tocó tomármelo de uno. Entonces yo le digo a mi mujer que ese matrimonio está nulo porque me cogió borracho. Eh, ya me pasó el miedo, me confesé pues y salí a la iglesia y ya, ese día fue delicioso, una fiesta buenísima con silleteros, con música con chirreticos, con esos músicos de pueblo, una orquestica, comida, bebida. eh, y ese día nos vinimos, pasamos la noche de bodas en un hotel en Medellín y al otro día nos fuimos de luna de miel para Curazao. Qué rico. Mm. ¿Y cuánto hace el que fue eso? 17 años, 17 años. Ok. ¿no? Cumplir la mayoría de edad. Van a cumplir la mayoría de edad. Bueno, ¿y qué sucedió en tu vida a las 9 de la mañana hace 40 días? Hace 40 días a las 9 de la mañana estaba yo en Medellín. Me imagino que me pararía a desayunar. Ah, no, nos fuimos para una finca cerca de Medellín. Hace 40 días a las 9 de la mañana. ¿Ya qué horas Es viajaron que, para acá? perdóname, es que tengo la fecha presente porque ayer fue el día de la Candelaria y la Candelaria son 40 días después del 24 de diciembre. Entonces, por eso tengo presente la fecha, ¿no? Bueno, Y entonces hablemos habitualmente, de 57 días. no, ni te sin ni idea. Eso es Bueno, algo neutro claro que sí, estaba en un pueblo porque era 7 de enero, 7 de diciembre. de Estaba en un pueblo de diciembre. Antioquia. Ajá. Eso es algo neutro, o sea, no, ya dentro de un par de meses se olvida como que, ya. ¿Qué Claro, queda grabado? ¿Lo positivo o lo negativo? claro, para mí eso fue muy, y ya te entiendo el ejemplo. Eh, claro, para mí las fechas son bien importantes, siempre han sido muy importantes. Eh, entonces tengo presentes ciertas fechas, muchas fechas tengo presentes en la cabeza, no sé a veces para qué tantas. Pero si tú me dices qué desayuné ayer, no me acuerdo. Por ejemplo, es algo neutro, ¿no? Algo Ok, como que no. sí, Hace yo te parte de entiendo. la rutina normal de la vida de uno, ¿sí? Entonces, Sí, eso es lo que no codificamos. Únicamente codificamos aquello que tiene un impacto positivo o un impacto negativo en nuestra vida. No se codifica absolutamente nada más, ok, ¿sí? Y sí, nuestro cerebro es muy selectivo en eso, porque él empieza a grabar absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida y lo graba de una manera perfecta, que fíjate que tú nos cuentas los detalles, ¿sí? ujú, Hasta que el padre te dio la copa de vino. ¿M? ujú, Imagínate cuántas copas de vino te han dado en la vida, uf, muchísimas, pero esa es la que te marca en este momento, ok, ¿sí? Porque es una copa de vino especial. ujú, Entonces, a eso es lo que hace referencia la biodescodificación cuando habla de que solamente imprimimos o lo positivo o lo negativo, nunca lo neutro, nunca se imprime lo neutro, ¿sí? ok, Entonces, la biodescodificación, ¿qué es lo que hace? Entrar en esas memorias que nosotros tenemos codificadas a través de una experiencia. ¿M? Y codificar simplemente es una función de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo. El cuerpo es igual a todos, tiene las mismas funciones independientemente de la raza, la región, el país donde nosotros vivimos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué unos hacemos problemas de encía y otros hacen problemas de pelo, otros de estómago y otros simplemente tienen ataques de pánico? Porque cada persona codifica lo que vivió en ese momento de manera diferente. Imagínense en solamente un accidente. Una persona puede salir corriendo, otra empieza a gritar, otra saca el celular y empieza a filmar, otra le queda impregnado el olor a sangre, y etcétera. Así cada persona codifica, vive esa experiencia de manera diferente y de acuerdo a esa experiencia, cómo vive, la empieza a codificar, ¿sí? Y nuestro cuerpo codifica en distintos niveles, ¿cierto? Pongámoslo aquí en pisos, les puse aquí una relación con un vehículo, un carro, pues que todos tenemos contacto con los carros y los órganos del cuerpo. El primer piso, como codifica el ser humano, es la sobrevivencia. Fíjate que alguien está en peligro,
Igual que hace parte de nuestro primer cerebro, que es el cerebro reptiliano. Entonces, si alguien está en peligro, esa es como la primera reacción, ¿cierto? Entonces, en el carro, en la sobrevivencia se debe a la gasolina, al aceite, al líquido de frenos, mientras que en nuestro cuerpo la sobrevivencia está relacionada con la respiración. Fíjate que es alarmante cuando uno se queda sin respiración. Siente que se fue de este plan, ¿sí? La Mm. respiración es muy importante. En el primer piso de la sobrevivencia está también lo que como, ¿cierto? Por eso hay muchísimas enfermedades digestivas y respiratorias. ¿Mm? Y esto está muy asociado con el miedo. ¿Recuerdan en la pandemia quiénes morían? Las personas que tenían más miedo, ¿sí? Y eso fue una marca mundial se paniquearon y pum, y de un momento a otro les caía el virus y no sabían ni cómo, ¿sí? Me consta, Entonces, ¿te consta? pero sí, otro día les Entonces, contaré. sí, bueno. Muy bien. En la parte del aparato digestivo también. ¿Y por qué? Porque generalmente nuestra cultura, sobre todo nuestra cultura latina, está muy formada para callarse. Mejor no hablemos, como traguémonos el bocado entero, como para no incomodar a las otras personas. ¿Sí? Entonces es mejor como quedarnos callados, cosa que no pasa más con las culturas, por ejemplo, europeas, ¿sí? Aunque a veces sí se ve marcado, pero ellos tienden a hablar mucho, como exteriorizar. Así digan lo que digan, sin embargo, también hay mucha marca de como que tengo que quedar callado y yo no puedo tragarme este bocado y muchísimas enfermedades digestivas. Y hoy por hoy hay muchísimas, o sea, estoy aterrada de la manera como cada rato salen enfermedades digestivas. En este primer paso de sobrevivencia también está la reproducción, todo lo asociado con la sexualidad y la eliminación, es decir, con todo el aparato urinario. ¿Mm? Y el territorio es muy marcado por el tema de la eliminación, ¿sí? Un perrito marca el territorio y nosotros hacemos igual que el perrito, marcamos territorio. ¿Sí sabías? Nosotros marcamos mucho territorio. O des en cuenta cuando Mm. salen ustedes o salimos todos de viaje y para ir al baño es muy complicado, ya pasamos 3, 4 días y volvemos a la casa y podemos entrar al baño libremente, sin ningún complique, ¿sí? Marcamos también territorio. Entonces uno dice, no, es que eso en el viaje, yo no dejo que no tome suficiente agua, pero con un estreñimiento ni el más bravo. No es estreñimiento, es simplemente que donde estás no es tu territorio. Y si tú quieres identificar en dónde te sientes bien, revisa cómo tú evacúas, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno dice, óyeme, yo allí me estaba sintiendo mejor, allí me estaba sintiendo cómodo, porque es que la eliminación nos habla mucho de nuestro territorio. Son una de las características. Si alguien empieza a sufrir de riñones, su territorio está en peligro. Deberíamos hablar de cuál puede ser el territorio enseguida. El segundo piso es la de la protección, lo que me protejo. En un carro que nos protege, la carrocería, los vidrios, el parachoques. En nosotros lo que nos protege es aquello que nos protege del frío, del calor, de los ataques, de las palabras, de las miradas, es decir, la envoltura. Por eso cuando aparecen problemas de piel, está asociado con la protección. Y debajo de la piel también está la grasita. Por eso cuando aparece también el sobrepeso, está asociado con el tema de la protección. ¿Mm? Y, por ejemplo, las grasas, todas no significan lo mismo. Hay que revisar dónde está localizada la grasa. Y tal vez hay algo de protección. No es nada gratuito que la mayoría de personas que abortan le aparece la grasa abdominal. O la mayoría de personas que son abusadas sexualmente también tienen mucha grasa abdominal o mucha grasa en las caderas. ¿Mm? Entonces, la envoltura es nuestra protección. Ese es el segundo piso de la biodescodificación. El tercer piso es el desplazamiento. En un carro el desplazamiento son las llantas, el motor.
En nosotros, los seres humanos, dice, me muevo con potencia, me desplazo, y esto está relacionado con los huesos y con los músculos. Entonces, cuando alguien aparece, por ejemplo, con un tema muscular o con de pronto, no sé, un cáncer de huesos o lo que sea relacionado con los huesos, se rompió, se quebró, se tronchó, etcétera, está relacionado con el tema desplazarse, que no lo deja desplazarse, que no le permite ir mucho más allá, que es lo que le está deteniendo, ¿m? Que lo tiene paralizado. A mí me pasó con una prima que le aparece cáncer de huesos. Eso fue hace, ahí no tenía mucho conocimiento de esto, pero ya empezaba a estudiar, eso fue en el 2014 exactamente. Y el 1 de enero, dentro de las llamas que uno se hace con los tíos, con los primos, un tío me cuenta que ella está muy enferma. Y yo, ¿qué pasó de verdad? Sí, que tiene cáncer, etcétera. Y yo la llamo, ¿cómo vas, prima? No, que me tengo cáncer de huesos. Y estoy muy avanzada, no sé qué. Y empezamos a conversar y solamente era conversando, en una conversación nomás, así sencillita. Y le digo, el hueso que hace, la estructura del cuerpo, ¿cierto? La estructura del cuerpo. Le digo, prima, ¿y para ti quién era tu estructura? Porque si aparece con una enfermedad así, es porque ya no hay esa estructura. ¿Quién era tu estructura? Y me dice, mi estructura era mi papá. Mi papá era todo para mí. Y yo sentí que mi papá se fue y me quedé sin estructura. Le digo, ¿por qué? Dice, porque mi papá pues fue el que me apoyó, porque ella fue madre soltera, me apoyaba todo el tiempo. Yo podía, mi amigo fiel era mi papá. Y mi papá era todo. Yo sí, mi tío se fue, pero ahora mi tío se va a sentir orgullosa si tú misma te vales por ti misma y si tú aprendes eso lindo que mi tío te dejó. Y bueno, ahí empezamos a hacer unos ejercicios de que se mirara en el espejo, que se sintiera fortalecida, que sintiera que ella misma era la estructura, que podía sostenerse y sostener a su familia, etcétera. Todavía está bien, ¿sí? Y porque ella iba para quimios, de hecho no le hicieron las quimios, ¿sí? Pero solamente con ejercicios sencillos de empezar a reconocerse hace que empiece a devolucionar ese síntoma. Entonces, fíjense que todo esto, con simplemente conociendo bases de la biodescodificación, podemos hacer muchas cosas. Y en el cuarto piso está la comunicación, que es el GPS, el espejo, el pito, las luces. Y este está asociado con los 5 sentidos. ¿Mm? Si hay algo que en nuestros sentidos que nos está afectando, es algo que nos está impidiendo comunicarnos. O no podemos hablar, o no podemos escuchar, o no podemos entrar en contacto con las otras personas o con mis cosas, con mi territorio, etcétera. Todo está asociado con los 5 sentidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, pero no sé cómo Está, hacerlo. Perdona. a ver, No, sigue yo miro, porque, por ejemplo, cuando tú hablas ahorita del cáncer de la prima, por ejemplo, si hay una persona que dice, mire, en la familia nadie tuvo cáncer, pero solamente fui yo la que tuvo cáncer y fue cáncer de seno. Eso tiene que ver con lo de el sobrevivir del primer piso sí. Por ejemplo, la glándula mamaria, ¿para qué sirve? alimentado. Pues que también puede ser, Alimentaría. ¿A pues quién también puede ser alimenta? proteger a sus hijos, A sus hijos. La reproducción. a La reproducción, reproducción. sí. ¿Cierto? Está asociada con el que Sí, claro. yo puedo sostener, ¿sí? La sobrevivencia. Perfecto, gracias. Y generalmente un cáncer mamario tiene que ver con la pérdida de los hijos. Y pérdida de los hijos no significa un hijo biológico, puede ser un proyecto, algo que yo dije, esta es mi ilusión y acá la voy a dar toda, ya aparece un cáncer porque se me fue mi proyecto, o se me fue mi hijo, o estuve en riesgo, estuve en peligro de que se fuera. ¿Mm? No necesariamente es que haya muerte, sino estuve en riesgo también. Tuve mucho miedo. ¿Mm? Mm. Entonces, eh,
Fíjate que es cómo empezamos a asociar. De hecho, que Hammer comienza a identificar, que era un gran oncólogo alemán. Hay un libro que se llama Medicina patas arriba del doctor James. Entonces, búsquenlo y léanlo, si no lo, se los comparto. Medicina patas arriba es un libro que nos enseña mucho de bioscodificación, aunque hace parte de la base germánica, pero la bioscodificación también tiene una base germánica importantísima. Eso lo tiene muy, muy detallado ahí en los módulos de biodescodificación. Él empieza a darse cuenta dentro de sus procesos que había alguna situación particular, un evento particular que vivían cada uno de los pacientes que estaban, por ejemplo, todos los relacionados con la próstata o con cáncer de mama o con los cánceres de hueso. O sea, había algo asociado entre todos, había como un común denominador. Y ahí es cuando él empieza a hacer el estudio del por qué si las mujeres tienen cáncer de mama por un evento de sus hijos y todo fue también por la muerte de su hijo, porque él aparece con cáncer de próstata y su esposa con cáncer de mama, ¿sí? Y él busca el común denominador de todos sus pacientes y estaba relacionado con la función biológica del órgano. Entonces es importante que tengamos clara cuál es la función biológica del órgano. Y eso, así no sepamos los nombres técnicos de cada órgano, incluso de las mismísimas enfermedades, si tenemos claro cuál es la función biológica, es simplemente revisar qué hay detrás de ese síntoma que se está presentando. ¿Mm? Bueno, entonces la base de la terapia de la biodescodificación, muchos se han apalancado desde la concepción, del origen en la concepción, un inicio biológico, luego aparece un síntoma, ¿sí? De un antes o un después y viene el futuro. Por ejemplo, vamos a tomar el cáncer de mama. El cáncer de mama. Aparece la persona con el cáncer de mama. ¿En qué momento apareció ese síntoma? No, hace 2 años, justo cuando mi hijo iba en bicicleta y lo atropelló un carro, ¿sí? Porque es ahí donde se empiezan a hacer las neuroasociaciones, porque uno no hace asociación antes, o sea, uno no dice, ¿en qué momento me apareció esto? No, fue ahí cuando le apareció eso. Y se va más atrás y hay muchas cosas que están desde la concepción, que es el inicio biológico. Y ustedes dirán, pero todos los que vemos lo del árbol genealógico, pues es que en la concepción viene todo el ADN y ahí está también el árbol genealógico, ¿sí? Imagínense que el 70% de lo que tú y yo somos está en el vientre materno. Mm. El 25% de los 0 a los 7 años y solamente el 5% de los 7 años en adelante. Solamente el 5%. Entonces, muchos dirán, pero yo con el 5 ya pues no puedo hacer nada. Pues resulta y pasa que tiene ese 5 como una ventana para poder entrar a trabajar el 95%. ¿Sí? Entonces, tenemos un inicio, generalmente se da en la concepción, teniendo en cuenta que la concepción viene cargada con todo nuestro transgeneracional también. Luego viene el síntoma al momento en que aparece y la manera como se desenlaza la situación. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, que esa es la dinámica. Comenzamos del hoy, vamos al momento en que aparece y ahí sí nos remitimos al origen. ¿Y cuáles son los orígenes? Esta diapositiva ustedes ya la han visto. Nivel físico, nivel emocional y nivel externo. Nosotros nos quedamos generalmente en el nivel físico y corremos y pagamos cualquier cantidad de dinero, podría solucionar un tema físico. Y hacemos las terapias, tomamos los medicamentos, hacemos lo que sea, los exámenes, a Dios y por haber, y nos olvidamos del segundo nivel y del tercer nivel, que son las cosas emocionales y las cosas externas. Resulta que lo físico aparece porque hay algo emocional ya dado. Entonces, si nosotros ya tenemos algo emocional ya dado, significa que también hubo algo también externo. ¿Mm? Entonces, aquí se trabaja muchísimo el tema de las heridas de la infancia, porque las heridas de la infancia hoy por hoy nos están marcando demasiado. Y dentro de descodificación sí que a veces llegamos muchísimo
al tema de sanar el niño interior. Mm. Nuestro niño interior a veces está muy herido y de acuerdo a cómo está herido nuestro niño interior, entonces empiezan a aparecer todas estas cosas externas. No me alcanza el dinero, eh, cambio de pareja como cambiar de zapatos, las parejas me llegan de todas con las mismas características, solamente cambian de nombre, ¿sí? Puedo esperarme 10 años para no tener pareja y vuelve y me llega la pareja con las mismas características. Dijo la doctora Francelina en el live anterior, cambio de, ¿cómo fue? Cambio de diablo, pero con el mismo infierno. Entonces, eso nos sucede a nosotros en biodescodificación. Para poder identificar a nuestros pacientes es necesario estar atentos de todo lo que ve la persona, porque les aseguro que un síntoma físico está relacionado con un tema emocional y con un tema externo. Cuando ya hay un poco más de conciencia, trabajamos la parte externa. Y cuando trabajamos la parte externa, vamos a permitir que nuestro cuerpo físico no llegue a tener los síntomas que puede llegar a tener. ¿Mm? Entonces, todo lo externo nos pertenece. Y a veces nos quedamos como si no pasara absolutamente nada. Yo tuve una experiencia que incluso la trabajé, fue bajo una constelación. eh, Y yo me di cuenta que yo vivía cómoda con esa experiencia. Te las voy a contar a grosso modo para que ustedes den cuenta cómo a veces nosotros vivimos cómodos y tal vez con mi experiencia empiecen a darse cuenta que ustedes también, que a veces uno se acomoda a las experiencias. Eh, Tuve que en ese momento, yo después trabajé bioscodificación con ese evento. Tuve que trabajarlo. Tuve que representar a la otra del personaje que estaba en la terapia. ¿M? A la mosita, aquí en Colombia le decimos, no sé cómo les digan en sus países, o la otra, o la segunda, no sé, bueno, ya ahí me entienden, ¿sí? No, o la no oficial, bueno. Entonces me tocó representarla y finalizando, dice el terapeuta, tienen que revisar por qué ustedes representaron el papel que les tocó representar. Entonces, oye, pero yo no soy la otra, o sea, ¿cuál que yo soy la otra? Yo no he sido la otra. Entonces soltó la risa. Me llevó a hacer un ejercicio porque él es un biodescodificador súper entregado, súper motivador. No tiene tiempo para hacer clases porque yo lo he invitado, sino solamente él se dedica a las terapias. Y empezamos a hacer ejercicios. Y yo después me di cuenta por qué me tocó representar a la otra. Yo tuve un novio que hoy en día es mi esposo, él se casó, pues yo era pequeña, él me lleva 17 años. Yo fui al convento, ustedes saben, y después, y bueno, antes de ir al convento tuve un noviecito ahí del colegio y apenas salí del convento, volví con ese noviecito, súper bien todo, y de un momento a otro, yo resulté siendo la otra. Ah, bueno, y mi esposo, yo resulté siendo la otra, con ese noviecito también resulté siendo la otra. Luego tuve un coronel del ejército, de novio, él había sido casado, y mi hermano me dice un día, Marce, ¿él qué le ha dicho que cómo está su estado civil? Le dije, no, separado. Dijo, no, aquí no figura separado en comando de ejército, él figura aquí como casado. Y yo, o sea, yo soy la otra, ¿sí? Luego tuve un señor que había enviudado, y íbamos por el centro comercial, y yo, ay, ese bolso tan lindo. Ay, a María Luisa le encantaban esos bolsos así, y de ese color le encantaba. Y yo, y de un momento a otro se me desaparecía, iba y me compraba el bolso. ¿Yo quién era para él? María La Luisa, otra. la La otra. otra. Era María Luisa, ¿sí? O sea, era una cosa re loca. Luego ya la vida nos puso en el camino atrás y me reencontré con el que había sido mi primer novio, que hoy en día es mi esposo. Y pues él había hecho separación de bienes, pero, o sea, ¿cómo se llama? Bueno, he hecho separación, pero no divorcio, algo así, ¿sí? Y ya lleva 12 años sin convivir con aquella señora, pero en los papeles pues eran pareja, ¿no? O sea, yo era la otra. Y bueno, hicimos un trabajo de reconciliar, de ponerme en paz, de entrar a trabajar esa parte que fue súper poderoso. Y el día que yo terminé de trabajarlo, ese día dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Me toca llamar al padre y decirle qué debo hacer. Y entonces ese día me llama y me dice, Marce, me llamaron de la curia que ya está la nulidad del matrimonio. Y yo, ¿de verdad? Yo sí, yo nos fuimos.
Y sí, efectivamente, ese día bajó en la curia, yo no subí allá donde lo citaron, porque ese es su espacio y se lo dejo. Yo le respeto, lo acompaño, pero no le invado su espacio, me quedé esperando en el primer piso. Y ya cuando bajó, con el papel en la mano, me dice, Marci, mire, la anulé el matrimonio. ¿Nos casamos? Ese día dejé de ser la otra. Y sí, nos casamos por la iglesia, hicimos boda y todo eso. Pero fíjense que a veces nos acomodamos tanto a las cosas externas que vivimos, que las vivimos como de chévere. Va pasando de generación en generación y no pasa absolutamente nada. Entonces, es muy importante que empecemos a darnos cuenta qué es lo que se repite a diario en nuestra vida. Pueda que para mí haya sido eso que les estoy contando, para otras personas es que el jefe es el mismo, para otras personas el trabajo es lo mismo, para otras personas los quiebres económicos, etcétera. Bueno, un montón de cosas. Entonces hay que biodescodificar absolutamente todo lo que nos sucede, porque no es gratuito lo que nos sucede, todo tiene una razón de ser. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la propuesta de este enfoque terapéutico? Comprender que lo que estamos viviendo no es el problema, es la solución. Esto es lo más importante, comprender que lo que nuestro consultante vive no es el problema, es la solución. Es muy importante tener eso claro. Cuando el síntoma aparece, está solucionado, algo que está detrás codificado con emociones, pensamientos, sensaciones. Así que, ¿qué es realmente lo que está en el presente? Lo siento. La solución. Mm. ¿Sí? Eso es lo que está en el presente, la solución. ¿Y en qué momento aparece la solución? Cuando nosotros nos hacemos responsables de lo que estamos viviendo, porque hay gente que no se hace responsable y no se hace responsable porque detrás de eso hay un beneficio secundario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sobre todo en los adultos mayores, hay un beneficio secundario en mantenerse enfermo, porque si ya está viviendo en soledad y se mantiene enfermo, es más fácil que mis hijos vengan a visitarme si yo estoy enfermo, ¿sí ves? Hay un beneficio secundario. Hay un beneficio secundario en una mujer que quiera tener atrapado al marido en su casa todo el tiempo. Entonces se enferma por contar que el marido no salga al juego o no salga al partido, ¿no? O no salga a compartir con algunos amigos o no salga de la casa simplemente. Hay un beneficio secundario, o no solamente las mujeres, sino los maridos también, ¿sí? Entonces, hay que revisar qué es realmente lo que la persona quiere. Porque pueden ver, hay personas que vienen a tratar de buscar solución, pero no hacen ni el mínimo esfuerzo para poder solucionar las cosas. Entonces no te puedes convertir en un niñero emocional de las personas que no quieren solucionar. Cuando sucede eso, simplemente hay que decirle, hasta aquí vamos. No te puedo acompañar. Y no, y dirás, pero es que si yo le digo no te puedo acompañar, van a decir, ay no, pero pobrecita esta persona y ahora y viene y me paga. No, tú no eres el niñero emocional. Y suelta que hace parte del plan del alma. Así de pronto dirán, eso no es, hace parte de biodescodificación, pero aquí los que estamos conocemos un poquito más de esas cosas, entonces sabemos que es el plan del alma y hay que dejar que la persona viva su plan del alma. Así, literal. Suena fuerte, suena duro y suena feo, pero es así. Bueno, ¿en qué momento entonces codificamos? Cuando sucede un biochoc, ¿cierto? Ahí es cuando eh, perdón, en el biochoc aparece lo que nosotros codificamos anteriormente. Si yo codifiqué en mi infancia al rechazo, el abandono, lo que haya sido, o lo codifiqué en el vientre materno, va a aparecer el momento de un biochoc. ¿Qué es el biochoc? Es un evento que se percibe a través de la biología, de los sentidos y de las sensaciones corporales. Ya les ponía anteriormente el ejemplo cuando de pronto alguien en la calle es atropellado, ¿cierto? Cada uno reaccionamos de diferente manera. ¿Qué características debe tener el biochoc para que se cumpla? Lo primero es entender que todo se hace a través de la biología, por eso es bio. Y choc cumple 4 características. Si hay una, si hay dos, si hay tres, no es biochoc. Debe cumplir sí o sí las 4 características. Es un evento inesperado. Yo no espero que me vayan a estafar. Yo no espero que la persona se muera de un momento a otro.
Yo no espero lo que sea, ¿cierto? Es algo inesperado, algo dramático, se sale de control. No tiene solución, ya pasó y ya no puedo echar reversa, o sea, ya fue. Y se vive en soledad o aislamiento. Por ejemplo, una muerte el duelo más duro es la muerte de un hijo, el suicidio de un hijo, luego sigue la muerte natural de un hijo. Supongamos, el hijo se murió o se suicidó, lo que sea. Voy a poner un ejemplo extremo. La persona puede estar rodeada de 30.000 familiares y todos, ay, no, aquí estamos acompañándote, aquí estoy, no sé qué, cuando necesites me llamas, cuando no sé qué. Y eso sucede el día 1, 2 y 3 después de que pasó el evento. Pero la persona vive en aislamiento, en soledad, eso porque nadie entra a conocer qué es lo que está pasando adentro de la persona. Y eso se refuerza al pasar los días porque ya todo el mundo lo olvida. Ya se acabó la gente que le daba consuelo, que le decía, venga, si necesitas algo, yo estoy aquí, etcétera. Ahí ya se acaba. La persona vive su evento en soledad y en aislamiento o aislamiento. ¿Sí? Entonces, recuerden, BioShock debe cumplir esas 4 características. Si no las cumple, no hay BioShock, por lo tanto, no entra un síntoma, no aparece el síntoma. ¿Mm? ¿Y dónde puede estar ese origen? En la concepción, todo lo que llamamos el proyecto sentido. El proyecto sentido tiene que ver con lo que mi papá, mi mamá tenían en su cabeza para traerme al mundo. Ese proyecto de papá y de mamá queda grabado en nosotros de manera inconsciente para nosotros y para los papás. Pero así el papá y la mamá digan, es que queremos traer al hijo al mundo porque es nuestra razón de ser, es porque vamos a fortalecer nuestro hogar. O sea, eso consciente que hacen los papás o lo inconsciente queda grabado en el niño. Este proyecto sentido puede ir, no puede ir, va 9 meses antes de la concepción, durante toda la concepción, el embarazo, el parto, y va más o menos hasta los 6 años, el proyecto sentido. ¿Sí? Es un tramo largo. En el embarazo, ¿qué es lo que codificamos? Se codifica especialmente lo que vive la mamá. La manera como la mamá percibe al mundo es lo que se codifica. Y el mundo puede ser la manera como ella percibió la emoción cuando el esposo de pronto no fue tan atento con ella, o fue muy atento, o ella quería algo y no lo pudo conseguir, o bueno, todas las emociones que se ven que se viven dentro del embarazo, el niño las percibe por la manera como la mamá las transita. A veces pensamos que es la manera como transitamos, como papá y mamá viven su relación. No, en realidad no. Es la manera como la mamá transita las emociones en el embarazo. Luego viene el parto, la manera como nosotros nacimos, si fue antes, si fue después, si hubo cordón enredado, forces, etcétera. Entonces, todo esto que pasó en el momento del parto se va a codificar en el niño, ¿sí? Por ejemplo, un niño que nace antes de el tiempo es un niño acelerado, que todo lo quiere rápido y voy y hago, pues estoy hiperactivo, tiene que estar en movimiento todo el tiempo. Mientras que un niño que nace después del, del día de la hora de parto, es un niño como que lento, bueno, esperemos a ver si me mueven, si no, a ver, sí, y vive todo el tiempo en urgencia, ¿sí? O sea, no importa, me espero hasta el último momento. No es lo mismo nacer por parto natural a nacer por parto por cesárea, por ejemplo, ¿sí? Todos los partos son diferentes. No me voy a detener aquí porque en la maestría está súper explicado cada uno de los partos.
La infancia y la adolescencia también tienen muchísimo que ver. Yo ahorita les voy a estar contando, ¿cierto? Los cambios interiores también como los cambios exteriores. En biodescodificación manejamos una técnica que se llaman los septenios. Lo que vivimos de los 0 a los 7 años, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21. Son los 3 septenios que imprimen en el niño, en la niña, las situaciones que se van a desarrollar a futuro. Luego, a los 21 años pasa algo particular. De 21 a 28 empiezo a repetir lo del primer septenio, es decir, lo que yo viví de los 0 a los 7 años. Luego de los 28 a los 35, lo del segundo septenio, de los 35 a los 42, tercer septenio. De los 42 a los 48, vuelvo otra vez al primer septenio. Entonces tenemos primer septenio, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14 el segundo, y el tercer septenio, de los 14 a los 21. El resto de vida empiezo a repetir otra vez, el primero, el segundo, el tercero, el primero, el segundo, el tercero, así sucesivamente, hasta los 56 años. En los 56 años empiezo a solucionar lo que no he podido resolver anteriormente. Y ahí sí, a partir de los 56 años se revuelven todos los septenios. ¿Mm? Lo que yo no resolví en alguno de mis septenios, lo voy a resolver de los 56 años en adelante. Entonces, pues ahora que tenemos conciencia, miremos a ver qué hay que resolver para nuestros primeros septenios. ¿Cómo sabes qué hay que resolver? Pues revise el primer septenio, el segundo, el tercero y en qué momento se repite. Entonces, por ejemplo, una mujer que fue, que le quitaron su casa, o un hombre que le quitaron su casa a los 34 años, ¿qué septenio tendría que trabajar? Esto está súper explicado allá en una, porque el segundo septenio. El segundo septenio. sí, vamos a ver. Entonces, tenemos el primer septenio que es de los 0 a los 7 años. El segundo septenio que es de los 7 a los 14 años. Y el tercer septenio de los 14 a los 21. ¿Cierto? Listo. Aquí, a ver si se puede agrandar un poquito la letra, creo que sí. Bueno, no se puede agrandar, pero puedo poner negrilla para que lo puedan ver. Lo logren verme. Entonces, ¿qué vamos a, de los 21 a los 28, cuál septenio vamos a repetir? El primero. Aquí, 21 a los 28. ¿Sí? Ese es el septenio que se va a repetir de los 21 a los 28 años. 35. ¿Ven? Luego, de los 28 a los 35 años, y eso háganlo ustedes con sus consultantes y se van a dar cuenta cómo esa es la matemática de la biodescodificación que funciona súper bien. Cómo es literal lo que sucede. Negrita. Listo. Entonces, si la persona pierde su casa a los 34 años, y acá seguimos, voy a hacerles aquí antes de que, de los 35 hasta los 42. Listo. Si la persona pierde su casa a los 34 años, ¿sobre qué septenio hay que trabajar? El El segundo. segundo. El segundo septenio, ¿cierto? Entonces, los septenios nos van a dar muchísima información. Sería bueno, yo lo hice en un Excel, tengo mis septenios así a los 0, de los 0 a los 7 años, pero puse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego 7, 8, 9, 10, 11. O sea, fui detallando. Entonces, si alguno de ustedes quiere hacerlo en Excel, vayan haciendo sus septenios y van a mirar cómo entran las resonancias. Por ejemplo, una de las resonancias en mis septenios es que en el tercer septenio siempre me gradúo de algo.
Me gradué de primaria, perdón, me gradué de bachillerato, me gradué de universidad, de especialización, me gradué de maestría. Siempre, siempre hay algo particular en cada septenio. Como también podemos encontrar cosas traumáticas. ¿Mm? Entonces, lo van a tener mucho más detallado en los ejercicios para que ustedes lo puedan comprender de mejor manera. Bueno, háganlo con sus consultantes. Aquí yo les estoy dando muchísima información que les va a permitir realmente entrar a trabajar con sus consultantes de una manera que ni se alcanzan a imaginar, ¿sí? Voy a seguir compartiendo aquí. Acá, estamos acá en esto. Listo. Bueno, entonces nuestros primeros septenios son los que generalmente nos quedan súper marcados y son los con los que hay que empezar a trabajar. ¿En qué momento aparece un síntoma? ¿Cómo se activa ese síntoma? A través de una palabra, de una película o una experiencia o cualquier situación que me suceda en mi vida. Entonces, por ejemplo, hoy me levanté con el ánimo arriba y dije, hoy me voy a comer el mundo entero porque hoy voy con toda. Y me fui a trabajar juiciosa ya cuando iba pasando por allá por algún lado. Dije, no, la vida ya no vale la pena, no me valoran, esto ya para qué, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la persona? Esta experiencia fue real. Porque ella decía, yo cada vez que me voy a trabajar es como si algo particular pasara y como que me quita toda la energía y todo. Entonces, empezamos a revisar cuál era el trayecto que ella hacía de su casa, ¿cierto? Y al lado de su casa hay un restaurante y había algo particular. Perdía las ganas de vivir y todo eso, sobre todo cuando ella pasaba y estaban haciendo, porque ella trabajaba como en la jornada de la tarde, y estaban en el almuerzo y olía a sancocho. Aquí sancocho en Colombia es una sopa que lleva plátano, papa, yuca, carnes, de varias carnes. El sancocho es como, ¿sí? Ese es el sancocho acá en Colombia. Entonces, olía a sancocho y ahí perdía las ganas. Pues ahí hicimos el ejercicio de revisar si era siempre que pasaba por ahí, a qué huele, porque hay que conectar con los sentidos, ¿no? Recuerden que los biochoc entran también entran por los sentidos. No, ¿a qué te huele cuando pasas por ahí? Y empezó a identificar que era el sancocho. Ya me llama y me dice, oye, ya identifico, es cuando huele a sancocho. Y le digo, ¿te gusta el sancocho? Y me encanta. ¿Y tú haces sancocho? Y dijo, no, Ala, yo dejé de hacer sancocho en una ocasión que yo estaba haciendo el sancocho y me estaba quedando tan rico y olía tan rico, y ese día llegó mi marido borracho, me pegó, botó la sopa y me quemó con la sopa. Mm. Fíjate que hizo una neuroasociación simplemente y lo que pasó fue que el olor lo que pasaba era que el olor a sancocho le quitaba las ganas de vivir. Pues obviamente después de que ella está haciendo con todo el amor y con todo el cariño la sopa para su esposo, viene y recibe tremenda agresión. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro con la palabra, con el olor, con la película, con la experiencia, etcétera? Entra, relee todos los archivos, busca el archivo que está asociado a esa experiencia. El archivo que está asociado a la experiencia de ella es, yo me quiero morir, ya no quiero seguir viviendo, esto no tiene sentido, estoy dando lo mejor de mí y ya esto no tiene sentido para mí. ¿Se dan cuenta cómo es nuestro cerebro poderoso y cómo queda grabado todo en nuestro inconsciente? Por eso es importantísimo en biodescodificación estar atentos y por eso para todas las personas no significa lo mismo, ¿sí? El que se me quite las ganas de vivir para la señora está asociado simplemente con un hecho que vivió en su casa. Para otros se me quita las ganas de vivir porque de pronto, no sé, en el parto me iba a morir, ¿sí? Entonces, por eso es importante que en biodescodificación no generalicemos tanto. Dime, Jimmy. ¿Estos bioshocks se pueden dar a través de los sueños? No, son Ok. experiencias vividas. No, a través del sueño. No. Lo que pasa en nuestros sueños es simplemente como la relectura revuelta de lo que hacemos durante el día o durante la jornada.
¿sí? Ok. Pues que hay gente que interpreta los sueños y todo eso. Entonces, eso también tiene su significado y es válido porque también, por ejemplo, si logramos entender a través del sueño que está viviendo la persona, pues hay que trabajarle su sanación. ¿M? Entonces, hay que mirarlo ahí. Entonces, lo que pasa es que esto que nosotros tenemos guardado simplemente es como si fuera la llave, es la manera como nosotros empezamos a resolver cuando aparece en nuestros órganos. ¿Y cómo lo resolvemos? Con la función biológica del órgano, únicamente con la función biológica del órgano, cuando hacemos conciencia, pero no nos podemos quedar ahí únicamente, sino tenemos que empezar a ir a mirar en dónde está el origen y cuando ya tengo el origen tampoco me puedo quedar ahí. Tengo que entrar al proceso de sanación porque de nada sirve conocer el origen y no hacer sanación. Muy importante la sanación, aunque a veces solamente conociendo el origen se resuelven las cosas, pero cuando hacemos el proceso de sanación consciente es mucho más fácil la sanación. Entonces vamos a mirar las etapas biológicas de la persona y cómo están relacionadas con lo que es la identidad y el territorio. Les voy a mostrar 5 etapas que son súper poderosas, donde codificamos en las primeras 4 etapas. En la quinta ya empezamos a resolver lo que codificamos en las primeras etapas. ¿Mm? Entonces, en la primera etapa se llama la etapa de fusión y el territorio aquí es la mamá, por eso se los puse en resaltado. La mamá es el territorio. ¿Qué dice el niño? Yo funciono si mi mamá está conmigo. En la separación en esta primera etapa es símbolo de muerte para el niño. El niño está fusionado con la mamá desde el vientre materno y para el niño nacer es un trauma, ¿cierto? Yo existo si mi mamá existe. Hoy, por las circunstancias de la vida moderna, las mamás tienen que dejar a sus bebés y salir a trabajar. Pero ojalá uno pudiera hacerle tomar conciencia a las mamás que se queden por lo menos hasta los 3 años, que es donde va la etapa de fusión, de los 0 a los 3 años. El niño aquí no tiene malicia, no tiene juicio de valor. Para el niño es absolutamente lo mismo. Por ejemplo, para el niño es lo mismo coger y comerse una galletica, a coger y abrir su pañal que tiene su materia fecal y untársela y de pronto probarla. Porque todo es igual a todo en esta etapa. Y por instinto materno, la mamá y el bebé están fusionados en esta etapa. Son uno solo. Separarse es muy duro y muy traumático. El niño no entiende que si está llorando porque tiene hambre y la mamá se retira un momentico a preparar el tetero, el niño no está entendiendo que es que la mamá tiene que preparar el tetero para él. El niño está entendiendo que mi mamá me abandonó. ¿Sí? Por eso juzgar nuestro niño interior es muy duro. Tenemos que ser muy compasivos con nuestro niño interior porque nuestro niño interior y el niño interior de nuestros pacientes es literal, ¿sí? Así no haya la intención de los adultos, ¿cierto? Entonces, mamá y yo somos lo mismo en esta primera etapa, que va de los 0 a los 3 años. Un adulto bloqueado en esta etapa es cuando, por ejemplo, se le pregunta qué siente y no sabe. ¿Qué siente? No, nada. ¿Cómo estuvo la fiesta? Buena, sí, sí. No es capaz de decir estuvo chévere o estuvo fea o alguna cosa. No, todo es lo mismo. Sí, aquí todas las emociones se mezclan mucho y además tiende a generalizar. Entonces, por ejemplo, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los jefes son iguales. Aquí les tengo un ejemplo con un carro. Tengo un accidente grave en un carro. Si estoy bloqueado en esta etapa, nunca más voy a conducir un carro. ¿Por qué? Porque los carros son peligrosos y nunca más voy a volver a manejar un carro.
Todo es igual a todo. Todos los carros son peligrosos. Un accidente son peligrosos. Bien. Entonces recuerden que esta etapa fusión va de los 0 a los 3 años. Viene una segunda etapa. Voy a saltármela aquí, esta partita que después va más explicadito. Esta acá. Perdón, acá la segunda etapa. Y ahorita regresamos al ejercicio. La segunda etapa, que es la etapa de la oposición. ¿Mm? Y aquí es el control de esfínteres. Aquí ya los niños empiezan a controlar los esfínteres. Y aquí ya empieza a diferenciar. Lo que sale de mí es diferente a mí. Es diferente comerme una papita a comerme un pedacito de carne. Ya empieza a diferenciar, ¿cierto? Ya puede el niño decir, yo quiero este carrito y no quiero aquel carro. Ya empieza a mirar. Aquí es la entrada al jardín y es donde aprende también la noción de los opuestos. Arriba, abajo, noche, día, alegría, tristeza. Y como aparecen los opuestos, aparece el sí y el no. Aparece el sí y el no. Y aparece algo particular, el deseo. Es que yo deseo comerme un helado, yo deseo hacer tal cosa. Ya quiere diferenciarse. Y es donde los papás deben poner los límites. ¿Sí? Es donde aparecen los primeros límites para el niño. Un niño adulto, un joven adulto, una persona adulta que no tenga límites es porque le falló aquí de los 3 a los 6 años. Eso, pues que es tan chiquito, démosle todo. No, hay que poner límites, ¿cierto? Y aparecen las rabietas. Y la rabieta es muy importante para el niño, solamente hay que sabérsela administrar. En esta etapa de oposición que va de los 3 a los 6 años, aparecen las relaciones. Yo me relaciono con los otros. Y la noción de identidad es yo solito. ¿Recuerdan la noción de identidad en la etapa de fusión? Yo soy la mamá. Mi mamá, Mamá. ¿cierto? Y el territorio aquí está asociado a la casa y a los objetos. En la primera estaba asociado a la mamá también. Aquí a la casa de los objetos. Por eso, si el niño llega al vecinito y el niño puede tener sus 30 carros y el niño no se lo quiere prestar, hay que respetarle. ¿Sí? Es su carro, es su muñeca, es etcétera, es sus objetos, no es de los demás. Ya si uno le dice, ay, no sea tan egoísta, préstele un carrito que usted tiene muchos carritos. Y en el adulto vamos a encontrar adultos que tienen lo del salario para pagar sus deudas y llega alguien, ay, présteme. Y va a ir primero presta antes de pagar sus deudas, antes de llevar el mercado a la casa. Entonces, démonos cuenta que esta etapa de la oposición nos marca muchísimo, así como nos marcó la infancia, en esta nos marca mucho. En el adulto que tiene traumas en esta etapa, entonces empiezan a aparecer las oposiciones. Por ejemplo, tu religión es diferente a la mía, tu política es diferente a la mía. Las barras bravas aparecen. Aquí en Colombia tenemos un problema de barras bravas, sobre todo en algunas regiones, no sé, en los otros países de ustedes si aparece eso, pero aquí en Colombia es muy marcado eso, ¿cierto? Es un adulto que todo el tiempo cambia de pareja porque no encuentra su lugar. No soy ni de aquí ni de allá, como que todo es igual. Y es un adulto que no es capaz de decir sí o no. Si de pronto está frustrado con el tema del no, entonces todo el tiempo dice sí, 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 sí. O lo contrario, entonces no, 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 ¿cierto? Y le preguntan, oye, ¿cómo está? No, bien, sí, bien. ¿Cómo estuvo la fiesta? Estuvo buena, sí, sí. O sea, no tiene claro absolutamente nada, ¿sí? Eh, Marce, por ejemplo, ahí es cuando las personas se niegan a todo. Por ejemplo, vea dónde estaba. Ah, no, está en el salón de belleza. Sí, pero es que mire que es que me queda este mechón más feo que no sé qué, que tal cosa. Ay, qué casa tan bonita la que compró. Sí, pero es que se le entra el agua por no sé qué. Bla, bla. Mire el carro que compró. Sí, pero es que las llantas son muy grandes. Como que todo encuentra esa oposición. ¿Es en esta Sí, etapa?
Entonces, hay algo bueno, pero hay algo malo. Ok, Y a todo le ven como dicen, le ven el feo. el feo, les Le, falta le como el buscan el centavo, quiebre. les busca el que le falta el centavo para el peso. Mm. ¿Mm? Bueno, en Te amo si haces lo que yo quiero. Son personas absolutamente dominadoras. Te amo si haces lo que yo quiero. El bloqueo, por ejemplo, en el tema del carro, ¿cierto? Mi carro es verde. Nunca voy a tener un carro verde. ¿Por qué? Porque el carro verde es peligroso. Puedo tener un carro rojo, un carro azul, porque esos sí son seguros, pero un carro verde no. Si tuve el accidente en un carro verde, ¿sí? La oposición, o sea, generaliza muchísimo, pero ya más detallado. Acuerden que las generalidades en la primera etapa de fusiones, nunca más voy a manejar. Aquí dice, si el accidente fue en el carro verde no voy a no va a tener un carro verde porque los carros verdes son peligrosos. ¿Mm? Bien, vámonos a la siguiente etapa, que es la etapa de la asociación. Es la etapa que va de los 6 a los 12 años, es la entrada al colegio, nuevas conexiones neuronales. Y aquí empieza a hacer las asociaciones, los números impares, pares, colores, formas, etc. Aquí el territorio está asociado con el grupo de, del mismo sexo. Entonces, si soy niño, mi grupo en esta edad es con los niños. Si soy niña, mi grupo en esta edad son con las niñas. Y a veces le decimos a los niños, ay, venga, usted siempre con los niños, métase con las niñas también interactúe, o a las niñas, oye, no solamente con niñas, tiene que también interactuar con los niños. ¿Mm? Y aquí se construye la noción de género. Esta etapa es muy importante. Voy a contar una experiencia particular de una personita que su esposa fue infiel y abandona al señor con su bebé, con su niño. Su niño tiene 7 años y su niña tiene 2 años. Su niño 7 años. Y el niño le cogió una bronca a esa señora, pero fue horrible, horrible. Eh, este señor, pues obviamente le hablaba duro al niño, le decía cosas. Y en cambio la niña no. Es mi mami, sí, yo extraño a mi mami, pero hasta ahí, ¿sí? Y nos pusimos a conversar y yo le digo, no, es que para el niño la relación en ese momento está con el mismo sexo. Es decir, papá y yo somos iguales. Mamá le puso los cachos a papá. ¿A quién le puso los cachos? ¿A papá o al niño? El papá. Al niño, al Al niño. niño. El niño no entiende que le puso los cachos a su papá porque papá y yo somos iguales. Ok. ¿Sí? Si fuera lo contrario a niña, pues le va a ser la niña, sí, la niña y mamá. O que hubiese puesto hubiese sido diferente, pues no habría tanto trauma. Pero ahí en ese momento el niño siente que la mamá le es infiel es a él, no al papá, porque es que papá y yo somos iguales. En esta edad, las asociaciones van con el mismo género. ¿Sí? Bien. En un adulto bloqueado no para de hacer asociaciones. Entonces, es que yo pasaba a la calle a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde pasan cosas feas. Y es que si yo vi la mosca de tal color, la mosca esa es una cosa fea, etcétera. O sea, todo el tiempo está haciendo asociaciones. Entonces, por ejemplo, en el tema que venimos trayendo del accidente del carro, ¿qué podría ser? Se accidenta a los 22 años. Ay, mi mamá tuvo un accidente en la misma edad que yo tengo. Entonces, de pronto, si ya tuve el accidente, pues terrible, ¿sí? Y fue a la misma edad. Y si no ha tenido el accidente, yo voy a tratar de no montar en carro porque es que a esa edad mi mamá tuvo accidente y es peligroso. Todo el tiempo está haciendo asociaciones. ¿Mm? Y esta última etapa, que es donde nosotros codificamos, que va de los 12 a los 21 años, es la etapa de la revolución. Aquí entramos a la pubertad y hay nuevas conexiones neuronales. Hay un conflicto de identidad entre ellos mismos. Por eso necesito identificarme del clan. Entonces,
uno ya ve al chico que ya le rompió el pantalón o el pantalón a media nalga o a media pierna. Las niñas también ya empiezan a diferenciarse porque yo necesito diferenciarme del clan, ¿sí? Yo ya necesito diferenciarme. Y aquí empiezan a aparecer los límites y el límite es fundamental. Y transgredir el límite también es fundamental. Entonces, por ejemplo, le dicen al niño, al adolescente, bueno, te vamos a dar permiso de salir, pero usted debe regresar a la casa a las 11 de la noche. Si el niño regresa a las 11 de la noche, ay, qué lindo, no sé cuántas, pero no es un adolescente que es capaz de transgredir el límite, ¿sí? Es importante que transgredan el límite. Ah, no llega a las 11 de la noche, llega a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Transgredir el límite es muy importante, porque después, por ejemplo, de adultos, llegan a una relación maltratadora y se mantienen dentro de la relación. Porque es que yo no puedo, es que pues en la casa decían que es que hay que permanecer con la pareja. ¿M? En un trabajo que los maltratan, ¿no? Pues que hay que hacerle caso al jefe porque pues este es el que paga finalmente y mejor quedarse uno como calladito, ¿sí? Transgredir el límite es fundamental en esta etapa. Y el territorio está asociado con la sexualidad del adolescente. La manera de, como el adolescente mira su sexualidad está asociada con su territorio, ¿sí? Entonces aquí es mucho más fácil decir, los niños empiezan a marcar la diferencia y las niñas también, y entonces hacen de las suyas, van, vienen, y es donde aparece la palabra libertad, es que yo soy libre, ¿sí? A mí no me mandan, yo ya soy libre. Y le dicen, ah, Da- bueno, como eres libre, entonces por lo menos empieza a pagar el servicio. Ah, no, tampoco. ¿Mm? Y es como la etapa del yo-yo. Yo hago, yo voy, yo digo, yo, etcétera, etcétera. Es la etapa del yo-yo. Es una de las revoluciones muy fuerte, pero es muy linda, ¿sí? Pues solamente que los padres se frustran porque es que le dimos que a la 1 de la mañana y a las 2, 11 de la noche y no está llegando a las 11 y no llega a las 2, 3 de la mañana. ¿Mm? Aparecen sus primeras borracheras y todo eso. Un mm, adulto bloqueado en esta etapa, ¿saben qué pasa? Es el bombril. El bombril es el que, yo no sé, no sé, ustedes cómo le digan, es una esponjilla aquí en Colombia que le saca el brillo a las ollas, ¿sí? Esos bombril duran, ¿sí? Y entonces aquí, el bombril es el que, le decimos aquí, el que llega a los 40 años, 45 años y no ha salido de su casa. Es que qué pesar dejar a mi papá y mamá, es que yo cómo me voy a ir y cómo me voy a casar, cómo voy, no, y dejarlos a ellos. O es que mi mamá pues solita ya me crió, y yo le debo mucho a mi mamá, primero mi mamá antes que cualquier otra cosa, ¿cierto? Son los adolescentes tardíos. El bombril es muy, muy peligroso y todo se debe a que le pusieron tanto, tanto límite que no fue capaz de transgredir el límite. ¿Mm? Una persona que no está bloqueada en esta etapa y su mamá está adulta, le dice, mamá, yo voy a seguir con mi vida, voy a organizar mi vida, me voy a casar, me voy a ir del país, voy a estudiar, voy a ir por lo mío. Te voy a acompañar de otra manera. ¿Mm? Entonces, es una etapa súper fuerte, pero es una etapa de muchas decisiones. Hasta aquí codificamos todo. Y a partir de la siguiente etapa, que es el de los 21 años en adelante, es la etapa de la diferenciación. Adulto sin bloqueo va a poder decir sí, va a poder decir no cuando haya que decir sí o cuando haya que decir no, ¿cierto? Puede diferenciarse como individuo en el contexto que le tocó. Es capaz de asumir que vivió y no quedarse en el dolor, sino todo el tiempo se va a la queja, ¿sí? El adulto que no está bloqueado es capaz de resolverlo. Se hace cargo de sí mismo. Y aquí se puede hacer cargo de las otras personas porque, de otra persona o de otras personas porque tiene la capacidad de hacerlo. Entonces ahí puede formar familia porque se puede hacer cargo. Y el territorio son varios territorios. Entonces hay un territorio que es laboral, el otro que es académico, el otro territorio que es familiar, con los hijos, con los papás, etc. A los 35, 40 años el foco está obviamente en él. Lo que no se resolvió en las etapas
hasta los 21 años o en las etapas anteriores, se va a resolver en esta edad. Por eso es que le decimos que es la edad de la crisis o de la malparidez existencial, de los 35 a los 40 años. ¿Sí? Como que ya siento como que estoy llegando ya a la cima, a la cumbre, y todo empieza ya en deceso. Y sobre todo para nosotros las mujeres. ¿Mm? Ay, Dios. Pues para los hombres también. Bueno, hasta aquí cómo van. Bien. Interesante, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Esa información. Bueno, Eso es muchísima información. Vamos a hacer un ejercicio para empezar a evaluarnos nosotros mismos. ¿Mm? Van a sacar una hojita con o en su cuaderno, en su agenda y un lápiz. O un lapicero. Déjense guiar del ejercicio. Estemos aquí al 100%. Si nos distraemos, lo que va a pasar es que nos perdemos la oportunidad de empezar a darnos cuenta de lo que puede estar sucediendo a nosotros. ¿Sí? Bien. Vamos aquí a detectar patrones, juicios, deseos. Bueno. Entonces, primer paso, sigan la instrucción como se las doy. Simplemente sigan. En este primer paso van a escribir las características de las personas que cuidaron de ti durante tus años formativos, aproximadamente hasta los 15 años. Ojo, escríbanla como si fueran niños o adolescentes. Van a hacerlo en listas, no en palabras, no en frases, en listas. ¿Mm? Y recuerden que lo van a hacer como niños. Entonces, van a colocar 1A. 1A. Características positivas del hombre que los cuidó. 1A, escriban. 1A, características positivas del hombre que los cuidó. En palabras sueltas. Por ejemplo, amoroso, estricto, borracho, tímido, alegre, no sé, en Pero son palabras sueltas. positivas. Positivas, ¿no? Positivas, sí, positivas. Solamente palabras sueltas. Características positivas del hombre. Lo primero que venga a la mente, no se pongan a razonarlo mucho. Tranquilos que yo después les paso este material para que lo tengan. Ahora van a escribir las características positivas de la mujer que los cuidó hasta los 15 años. Características positivas de la mujer que los cuidó. No piensen si es mamá o es papá, simplemente la mujer, el hombre y la mujer. Muy bien. 1B. 1B, ojalá sea grandecito o dale un circulito ahí para que lo tengan claro. Características negativas del hombre que los cuidó. Palabras sueltas, todas palabras sueltas. Características negativas del hombre que los cuida. Lo primero que venga a la mente, en esto es importante dejar que el inconsciente salga a flote. Y características negativas de la mujer que los cuidó. Muy bien, vamos al cuadro 2. Entonces van a escribir 2C. 2C. O sea, cuadro 2, el ítem C. Igual, va a ser en palabras sueltas, o al no ser que hagan frases simples, pero muy pequeñas.
una lista de cosas que para ti era más importante recibir de tus cuidadores. Pero ahora lo vas a hacer con la perspectiva actual, ¿sí? Ya pensando con la edad actual que tienes. ¿Qué es lo que más querías y necesitabas de tus cuidadores? El 12. ¿Qué es lo que más querías y necesitabas de tus cuidadores? Muy bien. Y 3, también en palabras sueltas. Pero aquí vamos a describir las frustraciones infantiles y qué hiciste para afrontarlas. Generalmente los niños son muy creativos. Por ejemplo, un niño quiere un carrito y no tiene el carrito, coge un cartón, le pone un lacito y lo jala y se va con su carrito, ¿cierto? Es muy creativo. Encuentra algún modo para conseguir las cosas. Entonces, en el 3D van a escribir primero las frustraciones. Frustraciones. Entonces, que quería comprarme una muñeca, quería tenerla, quería no sé qué, quería un lápiz, quería un helado. Las frustraciones, aquello que el niño no logró conseguir o la niña no logró conseguir. Y vas a escribir también cómo abordaste las frustraciones. El carrito, entonces conseguí una cajita y le puse la cabulla. La muñeca, cogí una panga de maíz y le hice los moños. Y ya era mi muñeca. ¿Cómo abordaste las frustraciones? ¿Cómo resolviste eso que querías? O simplemente no lo abordaste. No, nunca hice nada por conseguirme el carrito. Lo primero que venga a la mente, no se queden pensando ni mirando o definiendo cosas más allá. Solamente lo primero que venga a la mente. Muy bien. Ahora empieza el trabajo. Vamos a ir por declaraciones. Por favor, no se adelanten. Sigan la instrucción. Declaración 1. Escriban declaración 1. Y van a escribir textualmente. A veces atraigo gente a mi vida que son. A veces atraigo a mi vida gente que son. 2 puntos. Ya les voy a decir con qué la acaban. Y van a acabar esa frase con las características negativas del hombre y la mujer que los cuidaron. A veces atraigo a mi vida gente que son y escriben las características negativas del hombre y la mujer que los cuidaron. Es importante que las escriban tal cual las escribieron en el ejercicio. Aquí sí les voy a dar tiempo para que transcriban todo. A veces atraigo a mi vida gente que son y características negativas del hombre y la mujer que los cuidaron. Perdóname, solo las negativas ahí, ¿verdad? Hay solamente las negativas, no más. Listo, si voy muy rápido, déjenme saber porque me interesa que este ejercicio lo hagan súper bien. Declaración número 2. Escriban, declaración 2. Yo quiero que sean y acaban con las características positivas del hombre y la mujer que los cuidaron. Yo quiero que sean,
en la declaración 2, yo quiero que sean, y acaban con las características, completan la frase, con las características positivas del hombre y la mujer que los cuidaron. Muy bien. Declaración número 3. Para poder tener, y vas a acabar con lo que escribiste en la 12. Lo que más querías y necesitabas de tus cuidadores. Para poder tener, y completas esa frase con lo que más querías y necesitabas de tus cuidadores. Para poder tener, y declaración número 4. A veces me impido conseguir esto. A veces me impido conseguir esto haciendo. A veces me impido conseguir esto haciendo. Y lo vas a acabar como abordaste las frustraciones. Con lo que escribiste en cómo abordaste tus frustraciones. A veces me impido conseguir esto y lo terminas con lo que escribiste en cómo abordaste tus frustraciones. Marcela, discúlpame, ¿esto va a quedar grabado? Sí, ¿Dónde lo podemos ver después? yo les paso el link apenas lo descarguemos del Zoom. O sea, por el chat o qué? ¿Por el chat de Sí, WhatsApp? se les comparo el chat y lo mismo se sube a la plataforma para los que tengan acceso a la plataforma. Pero yo he buscado cosas en la plataforma y no, Sí, hay en hartísimo. las clases anteriores y no he encontrado. En Bueno, el último módulo ¿sí? están las clases. Ah, Yo, ya. yo no tengo plataforma. Ya te la paso. Bueno, Bueno, entonces, a veces se me impido conseguir esto haciendo y acaban con la frase de la manera como abordaron las frustraciones. ¿Listo? Bueno, ahora que ya tienen escrito sus 4 declaraciones, ya solamente vamos a trabajar sobre las 4 declaraciones. Vas a soltar todo, sacúdete un poquito y sueltas, el bote ahí, y sueltas. Voy a pedirte que cojas tus declaraciones, las leas en voz alta las 4 seguidas, pero sin decir declaración 1, tal cosa, no, sino quitan la palabra declaración 1, declaración 2, sin decir declaración, sino van a leer las 4 declaraciones de corrido. Empiezan.
Profe, Dale, Carlen. ¿usted me puede hacer el favor de repetirme las veces que no sé por qué el internet se me está yendo y hasta se fue la energía, quedé en oscuras? Menos mal que tenía el teléfono cargado La 3, ahí te la dejo. para poder tener. Para poder tener y acabas con lo que escribiste en el 2C. Es decir, ¿qué es lo que más querías y necesitabas de tus cuidadores? Mm, ya, ya, gracias. Listo. Listo. Alguien que nos comparta, si quiere compartir. Yo voy a decir lo que Dale, Cristian. a veces atraigo gente a mi vida que son exigentes y miedosas. Yo quiero que sean responsables y amorosas para poder tener apoyo y confianza. A veces me impido conseguir esto haciendo nada. Haciendo nada. ¿Tiene resonancia en tu vida eso? Mucho, Mucho. demasiado. Súper. Yo Gracias, también tengo Cristian. las mías. A A ver, veces Lourdes. atraigo a mi vida gente enojona, exigente, rebelde, rígida, huidiza, insegura y temerosa. Y yo quiero que sean admirables, perfeccionistas, ordenados, muy buenos, los mejores trabajadores, incansables, para poder tener amor, cariño, juegos, seguridad. A veces me impido conseguir esto haciendo cosas para otros, conformándome o quedándome callada. ¿Puedo decir las mías? ¿Tiene resonancia para ti, Lourdes? Sí, ya, Mar. Mucho, mucho, mucho. Mucho. Muy bien. Carmen Cecilia. A veces atraigo a mi vida gente que son distantes, ebrios, parranderos. Yo quiero que sean responsables, cariñosos, cuidadores, divertidos, alegres, estén presentes para poder tener lo que más quería y necesitaba de mis cuidadores. Necesito atención, cariño y cuidados. Y a veces me impido conseguir haciéndolo, diciéndome, no era para mí, no me ve y juego con lo que tengo. ¿Tiene mucha resonancia? Sí, claro, porque sí, no era para mí y sencillamente tomo lo que tengo y con eso trato de solucionar. ¿Alguien más quiere compartirnos? Bueno, los que nos compartieron, ¿qué sintieron al leer en voz alta eso que nos acabaron de contar y poderlo compartir con todos? ¿Qué pasaba en sus mentes? Cuando yo lo leí aquí la primera vez, fue así como, Sí. o sea, como irme para atrás y aquí en el estómago como un vacío, así como cuando uno está en algo muy alto y te acercas mucho a la orilla, así como que me iba a caer al vacío. Muy bien. Wow, qué fuerte. Y Carmen Cecilia, ¿qué sintió al leerlas? Pues justamente eso, o sea, no, yo no lo había racionalizado ni lo había pensado, pero es verdad, ¿no? O sea, aquí me está diciendo todo lo que yo de alguna manera no había visto. ¿M? Y, y eso es claro en mi vida. Todo prácticamente es claro en mi vida. Cómo es el juego de lo que quería, de lo que no tuve y cómo traté de solucionarlo. Wow. Cristian, ¿cómo te fue? Bueno, muy bien, muy poderoso el ejercicio. Esto ha sido como sacar las basuritas debajo de la alfombra y muy liberador Sí. también, tremendamente liberador. O sea, se ha sentido el hecho de que es como la película Interestelar, cuando vas al pasado, futuro y estás en el presente. A ver si Muy bien. Jimmy,
A mí me pasó algo muy curioso. Yo creo que contigo ya había hecho este ejercicio y hoy también fui a hacerlo y me pasó exactamente igual, que no encontré esa etapa para mí, pasó como en blanco, como que no la viví. Entonces, o no, pues claro que sí la viví, pero como que no recuerdo nada de eso. O no le puedo poner todo esto a las personas que estudiaron conmigo. Porque no le puedo poner, no sé si rostro o no sé si generalidades o todo lo que me pasó con ellos. Entonces me quedé como en blanco. Y mis cuadritos los tengo sin llenar porque no supe qué decir. Ok. Puedes hacerlo a la inversa. Coja las declaraciones y piensa qué buscas de las personas, con qué tipo de personas te encuentras. Y hazlo a la inversa a ver qué pasa. Qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Sí, entonces coge las de 4 declaraciones y empieza a trabajarlo ya desde el adulto. Ujú, A ver cómo te va y nos cuentas, ¿vale? listo. Carlen, ¿quiere compartirnos? Espera, te activo el micrófono, está apagado. Solicitar activar el micrófono, listo. Prende el micrófono. Todavía no Allá, se aprendió a ya, leer nada. ya. Sí. Es que se me había ido el internet y no sé qué pasó, me quedé en oscuras totales ahora y me tocó prender velas, ahí las dejé prendidas. Bueno, yo me acabo de dar cuenta de algo, yo no sabía lo de los septenios, algo había escuchado, pero no. Me acabo de dar cuenta que mis primeros 7 años fueron como los más duros, porque yo no estuve, o sea, no me cuidó mi mamá, sino mi papá y mi abuela. Entonces no sabía cómo colocar la parte allí, pero pues ya después dije yo, bueno, con mi papá fue un hombre muy alegre, ¿no? Mi papá fue un hombre muy alegre, mi abuela sí era una señora muy triste, entonces era la parte como negativa, ¿no? Una persona muy triste que Ujú. no hablaba. Entonces ahí caí en cuenta de algo que me sucedió hace poco, en estos años, que eso fue hace 3 años más o menos, 2 años, que yo me quedé sin voz. Entonces yo me acuerdo que en esta etapa de los 0 a los 7 años, yo no hablaba casi. Caigo en cuenta ahora en esta clase. Entonces, pero no, yo coloqué, a veces atraigo a mi vida gente poco comprometida conmigo. O sea, pues lo digo por la situación que me pasó con mi papá, porque había que colocar lo negativo, ¿no? Entonces, poco Léelos tal cual para no. A veces y lo digo con mucho amor y mucho Ujú. respeto. En los consultantes, el discurso quita la fuerza de la sanación. Sí. Bueno, entonces a mí me quedó así. A veces atraigo a mi vida gente que son poco comprometidos conmigo. Yo quiero que sean amorosos, cariñosos, trabajadores, amables, alegres, amorosos, para poder tener amor, compañía, palabras, conversaciones, charlas agradables. Y a veces me impido conseguir esto porque he sentido que me quedo atrapada donde no debo estar y en verdad donde mi corazón me dice que no quiero estar, pero de una u otra manera me quedo ahí, no sé. ¿Tiene resonancia en tu vida eso? Claro, claro, mucha. Por eso empecé diciendo eso de mis primeros 7 años y 7 años. ahorita pues todo eso todo eso viene como ahora, ¿no? Como a entenderlo, como a comprenderlo, a resonar, claro que sí. Súper. Bueno, van a ponerse en paz con ese ejercicio estos días, ya que ahora empezaron a encontrar cosas. Nosotros somos como una capita, una cebollita que vamos quitando capitas y capitas, ¿sí? Entonces, hoy se dieron cuenta apenas de algunas cositas. Entonces, estos días van a hacer ejercicios de ponerse en paz con esa situación. Por ejemplo, Carlen dice,
A veces atraigo a mi vida personas poco comprometidas conmigo. Entonces, elijo ponerme en paz con las personas que no están comprometidas conmigo, elijo ponerme en paz yo que no me comprometo conmigo misma, ¿cierto? O sea, me pongo en paz con las otras personas, pero me pongo en paz conmigo misma. Me siento en paz y me visualizo en paz. Me siento en paz y me visualizo en paz. Y hacen ese ejercicio las veces que puedan y que quieran y todo el tiempo. Y de pronto en el ejercicio va a pasar algo, que empiezan a aparecer más cosas. ¿Sí? Hoy pudieron aparecer 1, 3, 5 cosas, pero después pueden empezar a aparecer más cosas. Póngase en paz con eso que empieza a aparecer. Me pongo en paz. O puedes decir también, elijo ponerme en paz con las personas poco comprometidas conmigo. Elijo ponerme en paz o me pongo en paz conmigo misma cuando no estoy comprometida conmigo misma. Me siento en paz, me visualizo en paz. ¿Ves? Y hacen el ejercicio. Son pequeños actos que le va diciendo a nuestro cerebro que nos estamos poniendo en paz con eso. ¿Mm? Bueno, mis queridos, muchísimas gracias por esta noche. Yo les voy a compartir la grabación y les voy a compartir también las diapositivas pues, para que las tengan, ¿no? Que es un material Muy que se lo interesante. merecen. Y también Gracias. para que lo trabajen. Ojalá pudiéramos multiplicar y hacer nuestras sesiones y todo eso con esto. Así que les voy a pedir un favor. Me escriben y me dicen, ven, yo quiero porque me gusta entregárselas a las personas que están en clase. Yo quiero la presentación y quiero el video, ¿vale? Eh, Listo. y Bueno, te escribo muchísimas porque también gracias. quiero entrar a la plataforma. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una linda, bendecida noche y nos estamos conversando. Gracias Que a ti, gracias a descansen. todos. Feliz año. Vale. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias, muy amables. Bueno.